Le damos nuevamente a todos una cordial bienvenida a la escuela dominical. Para comenzar vamos a leer un versículo en el Evangelio de Mateo. Luego vamos a hacer un par de preguntas y luego vamos a leer la lectura que queremos. Un versículo, Mateo 19, versículo 30. Mateo 19, versículo 30 dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Un texto muy conocido, de hecho una frase, un dicho que se repite: los postreros serán los primeros. Este versículo está en medio, de hecho se repite, si se fija el 20:16, dice lo mismo: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero aquí agrega algo, 20:16, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces tenemos este dicho, los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. Y me recuerdo cuando éramos jóvenes, estábamos en la fila, en las conferencias, esperando que nos sirviera la comida, y siempre se decía: los primeros serán los postreros serán los primeros. Porque nos tocaba hacer una fila larga, teníamos que esperar, tener paciencia. Bien, entonces la pregunta y pensando también en el muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque si se fija, un poquito antes, en el 19, está cuando el Señor se encuentra con el joven que tenía muchas posesiones, y el Señor le dice que lo venda todo, o sea, que venda todas sus posesiones y que lo dé a los pobres y que lo siga. Y el Señor dice que es muy difícil que alguien con muchas posesiones, un rico, pueda entrar en el reino de los cielos. Entonces, teniendo todas estas cosas en mente, que es difícil, lo repite el 16, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, que es difícil entrar al reino de los cielos, y teniendo en cuenta que los postreros serán los primeros y los primeros los postreros, yo creo que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Usted cree que es difícil ser creyente? ¿Es difícil? ¿Es algo difícil o es algo fácil? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo encuentra? Vamos a asumir que sabe lo que significa ser creyente. Yo creo que todos los que estamos aquí, ya veo muchas caras conocidas de los domingos pasados. Si recuerda lo que hemos venido viendo en los encuentros que el Señor ha tenido con diferentes personas, es que el Señor no etiqueta a las personas con las que se encuentra. Por ejemplo, a la mujer pecadora no la etiqueta como pecadora, todo lo contrario, le muestra misericordia y la levanta, la eleva de donde estaba. En la historia del buen samaritano, lo mismo: ocupa un samaritano que era alguien despreciado y lo muestra como alguien que tiene misericordia con el herido, y más encima el samaritano, que es un símil de nuestro Señor, toma al herido, lo levanta, lo pone en su cabalgadura, y él ocupa el lugar del herido porque va caminando, del siervo, y el que estaba medio muerto ahora va arriba de la cabalgadura como el Señor. Intercambia, se produce ese intercambio que nosotros sabemos que los creyentes hemos reconocido nuestra necesidad de salvación, y nuestro Señor es el que ocupó nuestro lugar, y Él pagó en la cruz por el pecado que yo merecía pagar. Entonces, repito la pregunta: ¿es difícil aquí me dicen que sí, ¿es difícil ser creyente? Si lo pensamos desde el punto de vista del costo de la salvación, es infinito, porque es la vida de nuestro Señor la que se ofreció para que usted y yo podamos ser salvos. Así que desde ese punto de vista es muy difícil. Pero si pensamos en el joven rico, yo espero que todos se sepan la historia. Un joven va donde el Señor y le dice en el versículo 16, no es el relato que vamos a ver hoy día, pero para dar el contexto, dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda lo que preguntó el maestro, el intérprete de la ley, cuando el Señor le dice la historia del buen samaritano? El intérprete de la ley le dice lo mismo: eh, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Al intérprete de la ley, le dijo que cumpliera los mandamientos. Al joven rico le dice lo mismo: cumple los mandamientos. El joven
rico, este joven, le dice que él los ha cumplido, y entonces el Señor le dice, muy bien, entonces sígueme. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Somos salvos por gracia? Todos sabemos que somos salvos por gracia, no podemos hacer cosas para ser salvos, pero fíjese lo que le dice al joven rico. Sígueme. Y el joven rico no lo siguió. No lo siguió. No quiso seguirlo. ¿Cuánto le costaba seguirlo? Todas sus posesiones. ¿Sabe lo que le costaba al joven rico seguir al Señor? Le costaba bajarse de donde estaba siendo el primero y ponerse allá abajo en la última, en lo último de la fila siendo el postrero. Entonces, ¿sabe qué? No es fácil. No es fácil desde un punto de vista por el costo de la salvación, pero tampoco es fácil por lo que el Señor nos pide a los creyentes que hagamos. Dijimos el domingo pasado que no tenemos en la Escritura el libro de la vida abierto con los nombres de las personas. No podemos comparar y ver, a ver, ¿usted está anotado? No, no tenemos eso. Pero sí tenemos en la Escritura el carácter de los que están escritos en el libro de la vida. Entonces, si queremos saber cómo estaré inscrito en el libro de la vida, mi nombre está inscrito, su nombre está inscrito en el libro de la vida, lo que podemos hacer es, a la luz de las Escrituras, ver cuál es el carácter de los que están inscritos. Y un carácter es este, que los primeros tienen que, a pesar de tener todas las riquezas, venderlas todas y seguirle. Y entonces vamos a leer un par de versículos aquí, porque fíjese, después de que el hombre, este joven, se fue triste, dice el 22, porque tenía muchas posesiones, entonces los discípulos empezaron a decir, es difícil. Ellos dijeron, es difícil. Dijeron los discípulos, el 23, bueno, el Señor les dice en el 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, pero la conclusión de los discípulos, el 25, es que ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo con este estándar? ¿A usted le gusta que a alguien se le cuele en la fila? No, es mi derecho. La justicia humana nos dice que no. Yo estoy aquí, yo llegué más temprano, no puedo permitir que se cole alguien en la fila. No, no, no es justo. No es justo. Cuando los que son padres aquí tienen hijos, decimos de los padres que no es justo, y enseñamos eso de hecho a las familias, no es justo que tratemos a un hijo mejor que al otro, ¿cierto? Deberíamos tratarlo a todos por igual. No es justo, ¿cierto? Esa es la justicia humana. Pero desde el punto de vista divino, vamos a ver que los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. Y hay hijos a los que se les perdona todo. Acuérdense el hijo del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo. Pidió la herencia, se fue, la despilfarró y el padre lo recibió. ¿Es justo eso? Desde el punto de vista humano, ¿no? Pero vamos a ver que desde el punto de vista del reino de los cielos, la justicia es otra. Eso es lo que quiero que veamos. El Señor, los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? El Señor les da esta idea de que es muy difícil, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, es algo imposible, pero el Señor les dice en el versículo 26, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y lo que sigue es muy interesante porque entonces Pedro le dice, nosotros hemos dejado, 27, hemos dejado todo y te hemos seguido. Está reconociendo que él sí hizo lo que el hombre no hizo. El hombre joven, este joven rico no hizo, Pedro sí lo hizo, dice, nosotros hemos dejado todo. Entonces el Señor le dice, de cierto os digo, el 28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, a los que habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces ahí el pecho de Pedro se le empieza a inflar porque él va a estar sentado en un trono junto con otros 11 tronos, el trono de Pedro para juzgar. Y no termina ahí, dice,
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahí ya estaba en las nubes, Pedro. ¿Por qué él había hecho eso? Y quiero que nos identifiquemos cuando hacemos algo y el hermano se nos acerca y nos dice, bien, lo estás haciendo bien. Y entonces ahí se nos hincha el pecho y decimos, vamos bien, por este camino es. Y justo después de eso, cuando Pedro ya está contentísimo porque va a heredar por 100, va a multiplicar por 100, mire la inversión. Invirtió y se le va a multiplicar por 100. ¿Quién logra ese retorno? El Señor le dice, pero muchos primeros, como tú, serán postreros y postreros primeros, y le cuenta la historia que quiero que veamos hoy día. Una historia muy extraña, por decirlo menos, porque muestra una justicia rara. Es algo que para nosotros es incomprensible. Dice, leamos el capítulo 20. La historia es conocida como Los obreros de la viña, y hay un subtítulo. Y el versículo 20 dice, porque el reino de los cielos, fíjese, el reino de los cielos es así. Es semejante a un hombre. En el contexto, acuérdese en el contexto de que Pedro está con esta idea de que él va a recibir por 100 y va a sentarse en un trono y va a juzgar. Y el Señor le aclara, el reino de los cielos es así. Semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ese era el sueldo, el salario, los envió a su viña. Salió por la mañana, dice. Versículo 3, cerca de la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, más o menos, vino, vio a otros que estaban en la plaza, siguió buscando y encontró a unos en la plaza, desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, la justicia de Dios, del reino de los cielos. Y ellos fueron. Versículo 5, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, a las 6 y 3 de la tarde, 6 de mediodía y 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Encontró a gente que estaba y los mandó diciéndoles, anda a trabajar a mi viña, yo te voy a pagar lo que es justo. Y saliendo cerca de la hora undécima, a las 5 de la tarde, a una hora de que terminara el turno, cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, o sea, el denario que, que, que se debían ganar. Comenzando desde los postreros, esto es importante, empezó a pagarle primero a los que llegaron último, hasta los primeros. Y al venir a los que habían ido cerca de la hora undécima, de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Porque claro, o sea, a los otros les dio por trabajar una hora un denario, a mí me tienen que dar por 12, porque yo trabajé 12 horas. Y resulta que ellos también, dice el versículo 10, pero ellos también recibieron cada uno un denario, que era lo que habían acordado. 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Estaban murmurando, diciendo, estos postreros, los últimos que llegaron, los postreros, que trabajaron una hora, han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hasta ahí, en la lectura de este relato, de esta parábola, sobre los obreros de la viña, que nos habla sobre la gracia. Lo que tenemos aquí es la gracia en su plenitud, manifestada. Y el reino de los cielos es gracia. El reino de los cielos no es la justicia humana.
el reino de Dios y la mente de Dios y cómo Él ha querido manifestarse a los hombres, no es como nosotros queremos hacer las cosas. De hecho, es antiintuitivo. Para nosotros es justo que todos recibamos lo mismo. Para nosotros es justo que nuestros hijos, si a uno le dio un beneficio, al otro también. Que si yo trabajo una cantidad de horas, reciba lo que corresponde, y si otro trabaja equivalente, reciba también. El proporcional. Si yo hago horas sobre tiempo, que me paguen el proporcional que corresponde a esas horas. Nuestro trabajo, si se fijan, se recalca en el caso de estos que llegaron primero. Dice, hemos trabajado al calor, hemos soportado la carga y el calor del día. Hay un trabajo que han hecho. Y lo justo, desde el punto de vista de ellos, era que como a los otros les dieron por trabajar tan poquito un denario, que a ellos le dieran el proporcional, le dieran mucho más. Entonces quiero que pensemos por un momento en esto. El Señor lo que hace en su vida en la tierra, el Señor fue un ejemplo sorprendente de cómo actuó, y nosotros muchas veces nos cuesta entenderlo, y los creyentes sobre todo podemos caer en que, siendo salvos y diciendo que somos salvos por gracia, podemos caer en el problema de actuar para con los demás como si no existiera la gracia. Y en el fondo, para nosotros es bueno que haya gracia, pero para los demás hay justicia, y justicia humana. Entonces, repasemos algunas cosas, por ejemplo. Cuando, no sé, piense en alguna situación como la de la fila, en la que usted encuentra que es injusto lo que está pasando. Es injusto que ocupe mi lugar, es injusto que tenga que esperar más tiempo porque no sé, la persona que me tenía que atender se demoró o tuvo que hacer un trámite, entonces me dijo que iba a estar a esa hora, no llegó. Es injusto porque él tenía que cumplir con lo que me prometió. Cuando alguien me ofende, es injusto que yo tenga que ir. El Señor dice que que el ofendido tiene que ir, y es injusto porque él debería venir a mí y pedirme perdón. Pensemos en todas esas cosas, donde nosotros que somos salvos por gracia, no respondemos en nuestra vida diaria muchas veces, o no lo tenemos no nos sale a flor de piel, no actuamos naturalmente con ese carácter de gracia, sino que aplicamos la justicia. Y somos como este grupo de trabajadores que llegaron primero y que dice, y que murmuran. Fíjense las cosas que hicieron. Murmuraron contra el que le está dando el sueldo, contra su empleador, diciendo que eh, murmuraban contra el padre de familia, diciendo que los postreros, que el padre de familia estaba siendo injusto porque a los postreros le había dado lo mismo que a ellos. Es natural en la vida de carne donde estamos viviendo que queramos que nos miremos a nosotros primero. Es lo más natural del mundo. Y encontramos muchas veces injusto que el otro reciba cosas que yo en mi mente pienso que soy el que el que me las merezco. El, el Señor les dice, el pasaje comienza y termina con la misma frase: muchos primeros serán postreros. El versículo 30 del 19 y el 16 del 20 dice lo mismo: muchos postreros serán primeros. ¿Cómo en esta semana, pensemos en nuestra semana, cómo ha sido
mi carácter de creyente salvado por gracia frente a las distintas situaciones que nos hemos enfrentado? Y llevemos la cuenta de cuántas veces hemos, y debemos reconocer, hemos tenido el carácter de estos trabajadores que murmuraban. Y muchas veces le pedimos al Señor que nos ayude porque está siendo injusto con nosotros. Y no puede ser. Diferentes situaciones del día a día. En la historia es un empleador que tiene empleados. Usted puede ponerse en el caso de que usted fuera el empleador y trabajar con sus empleados, o también siendo el empleado, cómo responde con su empleador. Puede poner el caso de un padre de familia, usted es el padre de familia con sus hijos, o si es más joven y todavía está con sus padres y tiene que someterse a la autoridad de ellos, en el caso del hijo. Si usted es un esposo, puede ponerse en el caso de cómo está su relación con su esposa, o si es la esposa con su esposo. En la situación que sea. Si participa de la congregación de una iglesia, póngase en el caso de cómo está usted con sus hermanos y cómo están sus hermanos con usted. Diferentes situaciones aplican, para todo aplicar lo mismo. Llegaron el señor, el señor el padre de familia sale a buscar trabajadores. Y el Señor ha hecho eso. En el contexto de Israel estaban los judíos. Y Pedro, que es el que está como liderando la discusión, y que está orgulloso porque el Señor le va a dar trono y lo va a sentar y le va a dar por 100 una retribución. Pedro era del grupo de los judíos y había muchos judíos. Y los judíos se enorgullecían, ellos eran muy orgullosos de su religión. Ellos tenían las escrituras, tenían la palabra de Dios escrita y la habían mantenido desde Moisés hasta estos tiempos. Más de 1000 años, una escritura. ¿Cómo no iban a estar orgullosos de eso? Comparemos nosotros que decimos que nuestra iglesia en Concepción lleva más de 60 años aquí en Concepción y somos los guardianes de la sana doctrina. Así se sentían los judíos. Ellos eran los que a los que se le había conferido la palabra. Entonces miraban a los demás muchas veces con desprecio. Este grupo de los primeros son esos, los que recibieron primero, los que llevaban más años de creyente, si lo aplicamos al día de hoy. Quizá tú llevas muchos años de creyente. Los judíos eran ese grupo. Tradición, más tradición, muchas veces exagerada por los fariseos, como habíamos aprendido, trabajando arduamente, soportando el desierto, soportando los gobiernos que venían desde fuera a invadir, reconstruyendo el templo varias veces, toda una historia con Dios. Pero fíjese que a pesar de eso, a pesar de tener 30, 40, 50 años de creyente, seguían murmurando. Y el carácter no había cambiado nada. Era el mismo carácter desde el principio. Un carácter porfiado, un carácter que apela a la justicia, pero a la justicia humana, que no recalca lo más importante del mensaje y del carácter del reino de Dios, que es la gracia. El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, ¿qué hizo para merecer ser el pueblo escogido por Dios? Nada. ¿Nosotros qué hicimos para haber nacido en una familia creyente quizá y que nuestros padres nos trajeran a la escuela dominical? Nada. Por supuesto que nada. No hay mérito en eso. Ningún mérito. Entonces tampoco deberíamos ser como este grupo que murmuraba. Porque fíjese contra quién murmuraba. Murmuraba contra el padre de familia. Murmuraba contra Dios. En el transcurso del día pasó la historia y el Señor quiso, el padre de familia en la historia quiso salvar a otros, quiso traer a otros a trabajar a su viña. De los únicos que se dice que murmuraban eran de los primeros.
Todos los demás que llegaron más tarde, los de las 9 de la mañana no dijeron nada, los de las 12 del día no dijeron nada, los de las 5 de la tarde, ninguno dijo nada. Los únicos que alegaron fueron los de la mañana, los primeros. Los que, fíjense, los que se creían merecedores de algo, los que tenían ese carácter. Yo me lo gané. Yo me gané este denario. Pero resulta que si el padre de familia no lo hubiese llamado a trabajar, no hubiesen ganado ningún denario. Nada. Ellos se lo ganaron, por supuesto, era lo que habían acordado, era un acuerdo justo. Pero no se lo ganaron porque ellos hayan trabajado de más o porque hayan sufrido todo ese calor del día y soportado la carga. Porque es por gracia. El entrar al reino de Dios es por gracia, no es por algo que podamos hacer. El joven rico se iba a ganar el cielo por dar las cosas. O sea, los que dan cosas son los que se ganan el cielo. No. El que da sus cosas no es el que se gana el cielo. Porque puede estar dando sus cosas, pero en el fondo está murmurando. Está murmurando contra el padre de familia porque dice, yo me lo merezco. Y el carácter de los salvados no es ese. El carácter de los salvados no es que yo me merezco la salvación, porque imposible es merecérsela, si el costo es infinito. No podemos merecernos esa salvación. La salvación es por gracia. Pero no solo la salvación es por gracia. El trabajo que hacemos y que las obras que el Señor nos deja que hagamos, también son por gracia. Y lo que vamos a recibir y todas las promesas que hay para los creyentes en el cielo, también son por gracia. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Por qué la justicia de Dios parece una cosa, una, una cosa extraña para nosotros? La justicia de Dios, ¿sabe lo que hizo? La justicia de Dios hizo que el propio Hijo de Dios, Cristo, su Hijo, pagara para salvar a sus enemigos. El Señor dijo, es fácil que alguien dé la vida por el amigo. Es fácil que yo le preste plata a mi familia porque es mi familia. Es fácil que yo restaure a alguien que me ofendió si es mi cercano. Pero si es mi enemigo, si el que me ofendió es de otro país con el que estamos en guerra, ¿será tan fácil? No es tan fácil, porque nuestra justicia no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que hace que el propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pague por los enemigos, por nosotros que habíamos ofendido a Dios. Lo ofendimos durante toda nuestra vida. Y el Señor aún así, a pesar de que nosotros caemos y fallamos día tras día, el Señor se acerca igual y nos dice, ven a trabajar a mi viña. Es tarde, no importa, ven a trabajar igual. ¿Por qué no están trabajando ustedes? Porque nadie nos ofreció trabajo, les dijo. ¿Con quién te identificas? ¿Con ese último que no tenía trabajo y que al final fue rescatado? Pensemos, por ejemplo, en el, en el, en los que estaban crucificados con el Señor. El ladrón. ¿Qué se le exigió al ladrón para ser salvo? Nada. ¿Se bautizó? No. ¿Participó de la cena? No. ¿Se vestía de una manera especial para venir a reuniones? Tampoco. Solamente el Señor lo salvó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ejemplo más grande de que la gracia alcanza hasta el último. Hasta el último. ¿Y vamos a sentir envidia por eso? Que nuestro carácter no sea ese. En el carácter de Pedro, que ya estaba con el pecho inflado porque iba a sentarse en el trono, quizá podría aparecer la idea de que yo soy mejor que el hombre joven este rico que no quiso seguir al Señor y que no quiso dar sus cosas. Yo soy mejor porque yo lo di todo y lo seguí. A él está hablando el Señor.
Nosotros podemos identificarnos con los últimos, que fuimos salvos en los postreros días, en los tiempos cercanos a que el Señor viene a buscarnos de nuevo. Pero ¿no será que también debiéramos intentar identificarnos con estos primeros cuando muchas veces nos cuesta tener ese carácter? Y hay que reconocer, nos cuesta. No es fácil para nosotros, porque tenemos tan marcada la justicia humana en nuestra mente que nos cuesta actuar con la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es la que castiga a su Hijo. La justicia de Dios es la que hace que el Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, igual a Dios, se humillara hasta lo más profundo. No hay una humillación más grande que esa. Entonces, si el Señor hizo eso, ¿qué de nosotros? ¿Cómo, cómo cambia nuestro carácter al ponerlo en perspectiva con eso? ¿Cómo deberíamos responder a las cosas que nos pasan día a día? ¿Nos cuesta? Por supuesto que nos cuesta. ¿Es difícil? Es muy difícil. El Señor, y si miramos todos los relatos de los encuentros del Señor, el Señor mantiene un mismo relato. Aquí está pronto a entrar en Jerusalén, donde iba a ser bien recibido, pero después iba a ser juzgado, maltratado y crucificado. Los suyos están muy contentos, probablemente, preocupados quizás porque va a entrar a Jerusalén, pero en un par de días más lo van a dejar, lo van a abandonar. Porque nosotros somos así. Las circunstancias, nos acomodamos mucho a las circunstancias. Hay veces que estamos por ahí arriba, bien, contentos, y otras veces muy mal. Pero sea que estemos contentos por ser salvos, o sea que estemos tristes por las diferentes cosas que nos pasan en nuestra vida, el carácter debería ser el mismo. Un carácter donde la gracia es la que prima. Este relato en otros evangelios se relata junto con el de la puerta estrecha, donde también está el mismo, los primeros serán los posteriores, o muchos, lo difícil que es que muchos entren por la puerta, porque muchos son los que van por el camino hacia la perdición. Estos que fueron primero no eran salvos. Estaban en el grupo de los que iban el Señor mismo les dice, ustedes hicieron incluso milagros, pero van a venir y van a golpear la puerta y el Padre ya cerró la puerta y ustedes se quedaron afuera. Pensaban que estaban adentro, pero no, estaban afuera. Porque en su mente creían que ustedes habían ganado la salvación y no, la salvación no se gana. La salvación es por gracia. Y no solo la salvación, todas las cosas y el trabajo y soportar la carga y soportar el calor del día también es por gracia. Entonces, ese carácter que tiene que irse moldeando al de nuestro Señor no se va a moldear fácilmente. Somos duros. Somos salvos por gracia, pero también necesitamos la gracia porque es como que la gracia fuera un, un perfume. Cuando usted eh, quiere perfumar algo, hace un puff, ¿cierto?, de perfume. Y no solo usted se llena del perfume, sino que el ambiente también queda perfumado. Cuando camina alguien perfumado, todo atrás sigue el halo. La gracia ahí se manifiesta. Entonces, perfuma lo demás. Es como un jabón que limpia. Si hay mugre y yo la toco, me ensucio. Pero si con un jabón toco la mugre, el jabón no se ensucia, el jabón limpia. ¿Se fija? La gracia se expande. Pero muchas veces nuestra justicia también es como un puff, pero ¿sabe de qué? De, de estos que matan moscas, como el Tanax o Raid. Imagínense, lo tira. Lo que hace es ir matándolos a todos, a los que están al lado.
Esa es nuestra justicia. Que con la gracia de Dios, los que somos salvos, porque si usted no es salvo, necesita primero la gracia para que sea salvo. Pero si ya es creyente, que por la gracia de Dios, usted sea un perfume. La congregación, hay un salmo que dice que la congregación es como un perfume, agradable. La gracia emana. Entonces entra alguien a nuestra congregación y se llena del perfume. Es muy rico estar en ese lugar. Pero la justicia también es como algo que se rocia, pero que mata. Entonces cuando llega alguien le decimos, no, tú primero tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y después puedes participar con nosotros. Tienes que amoldarte primero, pero no es así. Primero se recibe y por la misma gracia se va amoldando. Que no seamos como los primeros, porque podríamos quedar de postreros. Que no sea que nos inflemos porque llevamos muchos años de creyente, cumpliendo con todo. Porque puede ser que estemos recibiendo el calor del día y sintiéndonos orgullosos por haber recibido ese calor del día y soportado la carga. Las cargas nosotros no las podemos soportar. Tenemos que echárselas todas a nuestro Señor. Él es el que soporta las cargas. Él es el que nos hace poder, por su gracia, hacer las cosas que hacemos. Que no seamos como los discípulos que quizás también estaban murmurando y diciendo, de hecho más adelante viene la mamá de Santiago y de Juan a decirle que por favor sus hijos se sienten a los lados del Señor en el reino. Terrible. Que no seamos como eso. Que siempre dejemos que el otro reciba nuestro perfume. No los andemos matando con nuestras críticas, con nuestras palabras ásperas, con nuestra indiferencia. Porque la gracia debería manifestarse, el carácter del creyente emana gracia, porque por gracia fuimos salvos, no por obra. No hemos hecho nada para merecerlo. Y si el Señor quiere darle a uno más que a otro, es su justicia, no es la nuestra. Que esta semana que viene, repasemos la semana pasada y veamos cómo viene esta semana. Y si hay eventos que se repiten, el chofer que me trató mal, o mi jefe, o qué sé yo, el profesor, en la situación que estemos, que sientan nuestro perfume de gracia. ¿Es difícil? Es difícil. Pero por la gracia del Señor lo vamos a poder hacer. Que el Señor nos ayude y ahora sí que probablemente nos vemos en algún otro domingo más adelante. Vamos a cantar un poquito antes de terminar.